Bueno, vamos a empezar con lo primero del día de hoy. Esto es algo de la influencer que se llama La Flor de Cuba. Yo no tengo nada en contra de ella realmente. No la sigo, simplemente vi eh, el otro día un estado de ella y quise comentarlo, a ver si soy yo el que piensa así de esa manera, si yo soy el que estoy mal o qué. Vamos a compartir el estado y sacaremos aquí nuestras conclusiones. Mira, es este influencer que tiene más de medio millón de seguidores en Instagram, que vive en Cuba. Pero mira, estaba haciendo un preguntas y respuestas y esto es lo que le preguntaron, una de las cosas que le preguntaron, que además tú decides si quieres responder a esas preguntas o no, ya que esas preguntas solo las ves tú al privado. Miren lo que le preguntan. ¿Qué opinas de la desesperación de los jóvenes por salir de Cuba? Quiere decir que ella quiso responder esta pregunta porque ella quiso, ¿no? Dice, esto va a generar polémica, pero creo que el peor daño que ha hecho nuestro sistema político en las personas, y vamos a ver cuál es el peor daño que ha hecho el sistema político. Cuando te viene a la mente el daño que ha hecho el sistema político, si tú no lees lo de abajo, tú te vas a imaginar que lo peor que le ha hecho el sistema político a los cubanos es la falta de libertades, es la falta de los derechos fundamentales del ser humano. Tú, si eres un poquito liberal, vas a decir, bueno, en Cuba hay que priorizar el derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad, cosa que en Cuba no lo hay. Cuando te preguntan qué es lo peor que le ha hecho el gobierno cubano a los ciudadanos de Cuba, eso es una de las cosas que te puede venir a la cabeza. Otra de las cosas que te puede venir a la cabeza es Fidel Castro. ¿Cuáles son las cosas que peor le ha hecho el gobierno al ciudadano a pie? El propio Fidel Castro, el propio comunismo, la propia dictadura con todos sus secuaces y toda esta exalta por así decirlo, de inmundicia comunista que ha tenido el país durante 60 años. ¿Cuál fue la respuesta que dio ella? Miren esto. Pero creo que el peor daño que ha hecho nuestro sistema político en las personas, y miren cuál es creer que un gobierno tiene la responsabilidad de lo que come. Recuerden que esto es lo peor que ha hecho el gobierno, no es lo demás que mencioné. Lo peor que ha hecho es hacer creer que un gobierno tiene la responsabilidad de lo que comes, la casa en que vives, el dinero que entra. Pienso que es bueno que salgas, pienso que es bueno que salgan. Así se dan cuenta que el único responsable de reparar tu casa eres tú. Darle la comida darte la comida que te guste eres tú, conseguir el dinero que necesitas eres tú, sentarte a esperar los mandados que alguien determina que tú necesitas, esperar que te paguen lo que quieres o esperar años para que alguien arregle tu casa, me parece nocivo para el crecimiento personal y como sociedad. A mí realmente lo que me parece muy nocivo es que cuando tú vayas a responder una pregunta respecto de lo peor que ha hecho el gobierno al cubano, no sea falta de libertades, que en Cuba no hay derecho a expresarse libremente, que en Cuba te pueden meter preso por cualquier cosa. Vaya, básicamente, no eres libre. Y sin embargo, sí, los culpables seamos nosotros por creer que el gobierno nos tiene que dar las cosas. Claro, yo estoy de acuerdo con esa mentalidad, que el gobierno a ti no te tiene que dar nada. Tus problemas no te lo tiene que resolver el papá Estado. El Estado no es tu papá. Pero hay que entender que eso sería en un país libre. Hay que entender que eso sería acá en los Estados Unidos, donde tú puedes hacer, puedes crecer, puedes estudiar lo que tú quieras, la carrera que tú quieras, y después vas a obtener los ingresos que vas a obtener muchísimo, 60.000, 70.000, 80.000 dólares al año porque estudiaste para eso. En Cuba eso no va a pasar. Claro que en un país de libertad nadie se va a preocupar por tu casa porque tú mismo puedes arreglarlo con el salario que te ganas. Nadie se va a preocupar por darte la comida porque tú mismo puedes ir a la tienda y comprarte la comida. Miren esto qué sencillo que me acabo de tomar yo ahora mismo. El yogur este. ¿Qué cubano se puede dar el lujo de tomarse ese yogur? Que alguien me explique. ¿Quién puede?
Algo tan sencillo como esto, que tú vas a la tienda y eso está ahí a patá, botado. Entonces, lo peor que ha hecho el gobierno no es eso. Lo peor que ha hecho el gobierno es la falta de libertades que tiene con el propio cubano. Eso es lo peor que ha hecho el gobierno cubano. Una dictadura de 60 años, que no haya democracia. Eso es lo peor. Porque si el cubano, la mentalidad que tuviera fuera de que el gobierno me tiene que mantener, llegar a este país y por supuesto viviera el tiempo, la vida entera de las ayudas del gobierno. Y a pesar de que en este país hay muchos cubanos que viven de la ayuda del gobierno, no son la mayoría. La mayoría de los cubanos que vienen acá a Estados Unidos vienen a echar para adelante, vienen a trabajar, vienen a comprarse lo que no pudieron comprarse en Cuba, su casa, el sueño americano. Trabajar, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Y conseguir las metas que ellos desean para su vida, además de tener una familia en libertad. Pero en vez de decir todas esas cosas, la falta de libertades que ha hecho el gobierno con los cubanos, no, lo peor que ha hecho el gobierno es la mentalidad, no, lo peor que ha hecho el gobierno, hay que hablar claro, es decir, la falta de libertad que hay en Cuba, que no tienen los tres derechos fundamentales, ni derecho a la vida, ni derecho a la propiedad, ni derecho a la libertad. Y de ahí para adelante, todo lo demás que le quieras añadir. Pero eso no se quedó ahí. Ella además publicó otra foto más. Miren esto para que ustedes vean lo que yo digo. Jesús ganó en el desierto. Eva perdió en el paraíso. No es el lugar, sino las decisiones. Y yo no voy a decir que el gobierno la mandó a escribir esto, no voy a decir que es comunista. Yo no voy a decir porque no sé ni en su relación con el gobierno. Me imagino que si hace sus negocios en Cuba tiene que tener algún tipo de relación, pero no lo sé. Pero esta mentalidad, brother, son las cosas que a mí me molestan y ahora le voy a poner las pruebas para que ustedes se den cuenta y que todo el mundo lo sabe. No es el lugar, sino las decisiones. Ah, no. No es que vivas en Cuba. El problema tuyo de pobreza no es que tú vives en Cuba o que vives en Estados Unidos. El problema tuyo es, mira, tu mentalidad. El problema tuyo es que tú piensas que el gobierno te tiene que dar las cosas. Y esto es lo que te están vendiendo. Este mensaje, si la dictadura no la mandó, por supuesto que la dictadura quiere que esto es lo que se diga. No es el gobierno, por supuesto. No es que tú estés en Cuba o en Estados Unidos. El que es pobre en Cuba también va a ser pobre en Estados Unidos y no va a salir adelante porque es la mentalidad. No es más nada. No es el lugar, sino las decisiones. Sí, claro. Son las decisiones. Díselo. Entonces los 10 millones de cubanos son todos anormales. El 95%, 99% de la población en Cuba que no ha logrado salir adelante es porque todos son anormales, porque nadie tiene una capacidad como tú de salir adelante y de prosperar. No, es que tampoco todo el mundo tiene la cara y el cuerpo que tienes tú para poder exhibirse en las redes sociales y atraer hacia ti todo lo que atrae. Hay cubanos que se dedicaron a estudiar y no tienen resultado de sus estudios. ¿Qué le decimos a los que estuvieron más de 10 años estudiando medicina para ganar 10 o 15 o 20 dólares al mes? Ah, le decimos también que no es el lugar, sino las decisiones. ¿Qué le decimos a un médico? Que no tenía que haber sido médico, que no tenía que haber sido doctor, que no tenía que haber estudiado, que mejor se dedicara a hacer negocio. ¿Qué le decimos a un ingeniero? No es el lugar, ingeniero, son las decisiones. ¿Qué le decimos? Yo quisiera saber qué le vamos a decir a la gente que estudiaron en Cuba y que son no sé qué por ciento altísimo, que son universitarios, que se quemaron las pestañas, que son títulos de oro y ganan 20 dólares al mes. Pero no es el lugar, sino las decisiones. Es el gobierno que tú piensas que el gobierno te tiene que mantener. No es que tú pienses que el gobierno te tiene que mantener. Es que el médico con su salario no le da para mantenerse. Es que el ingeniero con su salario no le da para mantenerse. Es que el médico con su salario no le da para mantenerse. Entonces, no digan más que no es el lugar, sino las decisiones. Es el presidente, es la dictadura y es el comunismo. Vamos a ver unos videos que tengo por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miren, ¿qué le respondemos a esta señora? Soy maestra y vivo en Pastorita y trabajo en reparto de los mangos y paso tremendo trabajo. Casi todo el salario se me va encogiendo transporte pagado. Es muy difícil, muy difícil. Bueno, ¿qué le decimos a esta señora? ¿Qué le decimos? Porque es maestra. Ella lo hizo todo bien. Ella estudió.
Ella eh, agarró una carrera como maestra, hizo las cosas como se debe para ser una persona de bien, para aportarle al país. ¿Qué le decimos cuando no le alcanza el salario? Pero no, no es el lugar, son las decisiones. Por muy mal que aquí en Estados Unidos se le pagan a los maestros, un maestro vive decentemente. Pero seguimos, estamos viendo casos de personas que supuestamente en un país del primer mundo deberían estar triunfando. Aquí un médico vive bien, aquí un médico vive bien, aquí un ingeniero vive bien, un arquitecto vive bien. Todo el que es graduado en universidad y logra conseguir un trabajo está ganando arriba de 65.000, 70.000 dólares al año. Pero no, no es el lugar, son tus decisiones. Miren esto. Según el Banco Mundial, Cuba tiene la cantidad de doctores per cápita más alta del mundo. Esto les ha permitido exportar sus servicios sanitarios a más de 100 países, a cambio de un monto aproximado de $3.600 por médico. Se estima que el gobierno cubano se queda entre el 75 y el 90% de lo que le cobra a las naciones que reciben estos servicios, y los doctores participantes no reciben ningún pago hasta que finalizan su misión y regresan a Cuba entre 2 y 3 años después. Es por eso que han sido catalogados como esclavos en más de una. Entonces, ¿qué le decimos a los médicos? Ah, no, es que los médicos lo hicieron mal, ¿no? Es que los médicos no es el lugar médico, es tu decisión. Y esto es lo que nos quiere vender el comunismo, esto es lo que nos quiere vender la dictadura. Que por supuesto, el cubano que no sale adelante en Cuba es porque no está puesto para lo que tiene que estar puesto, es porque no está haciendo las cosas bien. Esa es la mentalidad, lo que le queremos vender a los que están afuera sobre el cubano que no triunfa adentro. Claro, claro, es muy fácil hablar desde tu perspectiva personal, que una perspectiva personal, un testimonio personal no quiere decir que sea evidencia de lo que le pasa a todo el mundo. Y porque tú lograste salir adelante, no quiere decir que ya todo el mundo tenga el camino hecho. Por supuesto, tú aprovechaste tu cara, aprovechaste tu cuerpo, viste que le podías sacar resultados, enseñándote, mostrándote, y que vas a traer un público más varonil, te va a hacer crecer tu público y por supuesto vas a sacarle rentabilidad a tu cara y a tu cuerpo. Cuestionable, para mí no me gustaría ni que mi hermana, ni que mi mamá, ni que mi hija se estuviera exhibiendo en redes sociales para conseguir patrocinio y para conseguir dinero. Pero ya cada cual hace con su cuerpo y con su cara lo que le da la gana. Pero no me vendan a mí que no es el lugar, son las decisiones. No, eso dímelo acá en Estados Unidos, no es el lugar, son las decisiones. Pero en Cuba no me esté diciendo no es el lugar y son las decisiones. Porque díselo a un médico, díselo a los graduados, díselo a toda esa gente que se sacrificaron una pila de años. Yo realmente no estudié en Cuba. Me gradué hasta donde pude y ya, porque en Cuba no da, el estudio no da nada. Pero tengo un amigo mío del barrio que el tipo lo hizo todo bien. Química, es químico no sé qué, un ingeniero químico, una historia de esa, siempre era el primero en todo. Ahora se tuvo que ir a trabajar para el campo y a mí me está pidiendo que lo ayude, que le mande dinero para una fumigación que le hace falta porque el campo está perdido en hierba. Y ahora necesita que yo, si puedo, lo ayude porque eso es lo que tiene para sobrevivir. Porque la ingeniería química esa que tiene, que le pagaban, lo que le daban era para el transporte, no le daba para más nada. Y él terminó su servicio social y está en su casa tratando de sembrar algo para a ver cómo va. Pero bueno, no, recuerden, no es culpa del lugar, son las decisiones.